la meta. Pero ojo, la meta de tu área alineado a la meta general de la empresa. Eso es importantísimo. Eso sí, yo les puedo decir. Cuando uno determina metas y objetivos en cada una de sus áreas, en cada uno de sus procesos, tienen que estar alineados a la meta general de la empresa. A eso se le llama los factores claves de éxito, que están asociados a los indicadores. Y estos indicadores, ya que tocaste el tema, ¿cómo es que nosotros debemos identificar cuáles son nuestros factores claves de éxito asociados a indicadores? Hay que hacer un Pareto, muchachos. ¿Qué significa ello? Identificar cuál es el 20% de actividades críticas dentro de una organización que les va a gobernar el 80% de sus resultados. Me explico mejor. Identificamos todas las actividades, hacemos un plan de acción, ¿sí? Y decimos, tenemos un nivel de cumplimiento del 80%. Y en las empresas se preguntan, hombre, ¿pero por qué teniendo un cumplimiento del 80%, por qué mi rendimiento es tan pobre? ¿A qué se debe? Fácil, muchachos. Que ese 80% son actividades, son indicadores que no son críticos para la organización. Ese 80% implica el 20% de todos tus resultados globales, mientras que el otro 20% significa el 80% de tus resultados globales. Entonces, ¿qué hay que hacer con el Balance Scorecard? Hay que hacer el monitoreo principalmente de ese 20% que te gobierna el 80%. Ahí es donde nosotros debemos tener muchísimo cuidado. Y muchas veces decimos, ¿y por qué no lo has hecho? Porque no hay presupuesto. No, lo que pasa es que no destinaste adecuadamente tu presupuesto. Si tu presupuesto tú lo hubieses enfocado a ese 20%, por lo menos hubieses conseguido el 80% de tus resultados. No sé si me captaron. Entonces, eso es lo que hay que buscar dentro de las organizaciones. Ahora, ¿para qué nos sirve esta norma ISO 9001? Justamente para identificar ese 20%. Y a eso es lo que nosotros llamamos asociar la norma a las necesidades de la empresa y no al contrario. Ahí es donde una ISO 9000 va a servirte como un factor de apalancamiento para que tú encuentres o optimices tus procesos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que para implementar una ISO 9000, ¿qué tenemos que hacer previamente? Saber cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Y de acuerdo a ello, ¿qué es lo que tenemos que plasmar en un plan de acción? Las fortalezas tenemos que mantenerlas o no, sostenidamente en el tiempo. Pero en la gran mayoría de empresas, ¿qué pasa? Que esta fortaleza la descuidamos y pensamos que esta fortaleza va a ser eterna. Y no hacemos nada por mantener esta fortaleza. ¿Qué hacer entonces? Esta fortaleza, mantenerla. ¿Para qué? Para que se convierta en una oportunidad. Porque de lo contrario, esta fortaleza se puede convertir en una amenaza para la organización. Y de igual manera, identificar cuáles son estas debilidades. ¿Para qué? Para que no se conviertan en amenazas. Y todo lo opuesto, esta debilidad, con un buen plan de acción, revertirlas y convertirlas en una oportunidad de éxito para tu organización. Es ahí, en ese plan de acción, donde tú tienes que adecuar esta norma. Ahí, bajo esas circunstancias. Tienes una debilidad, estándares de calidad deficientes de tu producto. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahí? Aplicas esto. Aplicas esto. ¿Correcto? ¿Y eso en qué se va a traducir? En que tú definas cuál es tu misión con ese diagnóstico, quién eres hoy, y determines también cuál es tu visión, qué es lo que quieres ser de aquí a 5 o 10 años.
y de acuerdo a ello te pones a trabajar. Es por eso que yo siempre recomiendo, implementemos una ISO 9001, sí, pero con un carácter integrador. O sea, implementa una ISO 9000, pero paralelamente, si no la quieres certificar, haz todo el trabajo para que esta ISO esté asociada con una ISO 14 y con una 11. Porque no es necesario que tú lo certifiques. Ojo, ustedes pueden implementar un sistema integrado de gestión a sus empresas y no hay necesidad de que ustedes la certifiquen. No hay necesidad. Lo importante es que usen las herramientas de las normas para cubrir las necesidades de sus organizaciones, en este caso de sus stakeholders y de sus shareholders. Es lo que se quiere. ¿Correcto, señores? ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ver la norma ISO 9000. Bien, vamos a ver. Cuando hablamos de calidad, hablamos de dos temas, características y requisitos. ¿Correcto? Cuando hablamos de característica es lo que yo ofrezco. Y cuando hablamos de requisitos es lo que quiere y espera el cliente. Esto es lo que comúnmente se le llama la satisfacción de las necesidades y de las expectativas del cliente. ¿Dónde radica el éxito de una organización? De saber identificar cuál es la necesidad, pero también cuál es la expectativa del cliente. Y de acuerdo a ello, yo recién voy a determinar qué voy a ofrecer y qué es lo que quiere y espera el cliente. Y a todo esto se le va a llamar grado de satisfacción del cliente, donde la característica es el rasgo diferenciador y el requisito es la necesidad o la expectativa. ¿Correcto? Entonces, cuando ustedes van a hablar de calidad, deben tener claro que lo que tienen que satisfacer son las necesidades y las expectativas del cliente. ¿Está claro, muchachos, eso o no? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro con todos? ¿Sí? ¿Está claro, no? ¿Listo? Entonces, recuerden, una característica es tu rasgo diferenciador. Es lo que te diferencia del resto. Y el requisito es lo que quiere y espera el cliente. ¿Sí? Miren, esto de acá es la necesidad. Y esto es la expectativa. ¿Sí? Ahora, si lo vemos como requisito, es la necesidad o la expectativa. Necesidad o expectativa. ¿Sí? Pero si nosotros cortamos esto y hablamos de necesidad solamente, la característica viene a ser el rasgo diferencial. Es lo que te va a diferenciar de los demás. O sea, quedas tú, tus clientes, pero también cuál es la expectativa. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Perdón, la diferencia genera la inversión para lo que cumplimos el cliente. Totalmente de acuerdo, pero hay que ver el grado de inversión. Mucho cuidado con eso, ¿no? Y el grado de inversión debe estar asociado ¿a qué? A la necesidad y a la expectativa.